Estados Unidos verá de nuevo un duelo entre Joe Biden y Donald Trump en las elecciones de noviembre. En las primarias del martes ambos consiguieron los delegados necesarios para que en sus respectivas convenciones les nombren candidatos a la presidencia. El Ministerio de Defensa ruso informó del derribo de 58 drones ucranianos sobre su territorio durante la noche. Vladimir Putin denunció en una entrevista que Kiev quiere interferir en las elecciones con estos ataques. En ella aseguró también que su país está listo para un posible enfrentamiento nuclear. Y Gaza se prepara para la llegada de la ayuda humanitaria que viaja a bordo del barco de la ONG Open Arms, mientras desde Estados Unidos partió el martes el barco que construirá un muelle mayor para el reparto de ayuda. Bienvenidos a un nuevo informativo de France 24. Soy Rodrigo Sedano y es un placer estar con ustedes. Abrimos este informativo en Estados Unidos. El presidente Joe Biden y el expresidente Donald Trump alcanzaron el número de delegados necesarios para asumir su candidatura en sus partidos a las elecciones presidenciales de noviembre. Ambos deberán esperar a las convenciones de sus respectivos partidos para recibir la nominación oficial. Luis Méndez Urich nos amplía en el informe. Biden versus Trump 2.0 es un hecho. El presidente y el expresidente reeditan su duelo de 2020 en noviembre. Biden superó la cifra de 1.968 delegados de 3.934 en juego necesarios para alcanzar la candidatura tras las elecciones primarias de su partido llevadas a cabo en los estados de Georgia, Mississippi y Washington. Los demócratas de todo el país, desde Carolina del Sur hasta Nevada, desde Michigan hasta Georgia, han elegido por abrumadora mayoría al presidente Joe Biden como presunto nominado de nuestro partido. Terminemos el trabajo. Biden aún debe esperar su ratificación en la Convención Nacional del partido que se llevará a cabo en agosto. Sin embargo, Biden, a pesar de ser el único aspirante por su partido, ha tenido que hacer frente al voto no comprometido, que en algunos estados ha llegado a alcanzar hasta el 20% de los sufragios y que fue convocado por, entre otros, los sectores más a la izquierda del Partido Demócrata y las minorías árabe y musulmana, debido a su posición frente a la guerra de Israel y Hamás. Soy una votante sólidamente demócrata y me resulta muy difícil imaginar votar por Biden en este momento, teniendo en cuenta todo lo relacionado con la inmigración y también con la forma en que ha gestionado Palestina y Gaza. En las filas republicanas, Donald Trump será el candidato al alcanzar la cantidad de delegados necesarios tras las primarias de Georgia, Hawái, Mississippi y Washington. Es la primera vez en los últimos años que se produce la reedición de la elección inmediatamente anterior. Vamos a Rusia. Por segundo día consecutivo, el territorio ruso es objetivo de ataques con drones por parte de Ucrania. El Ministerio de Defensa del país aseguró haber derribado durante la noche 58 drones ucranianos lanzados sobre diversos territorios de la Federación Rusa. Sin embargo, uno de estos dispositivos impactó en una refinería en la región de Riazán y otro en un edificio administrativo en Belgorod. Justamente durante una entrevista en la televisión estatal, el presidente Vladimir Putin ha denunciado que estos ataques buscan interferir en las elecciones que inician este viernes. El objetivo principal, no tengo ninguna duda, es, si no perturbar las elecciones presidenciales en Rusia, al menos interferir de alguna manera con el proceso normal de expresión de la voluntad de los ciudadanos. En segundo lugar, como ya he dicho, se trata de un componente informativo. Y en tercer lugar, si tienen algún éxito, tener algún tipo de oportunidad, algún tipo de argumento, algún tipo de carta de triunfo en un posible proceso de negociación futuro. Putin también vuelve a lanzar una advertencia a Occidente. El presidente ruso aseguró que su país está listo para un posible conflicto nuclear, pero que nunca ha pensado usar este tipo de armamento de destrucción masiva en Ucrania. Desde un punto de vista técnico-militar, por supuesto, estamos preparados para una guerra nuclear. En primer lugar, las tropas rusas están constantemente en estado de alerta para el combate. Y en segundo lugar, y esto también está generalmente aceptado, nuestra triada militar es más moderna que cualquier otra. Somos los únicos, junto a los estadounidenses, que tenemos una triada de este tipo y estamos mucho más avanzados en este campo. Leonid Volkov es un opositor ruso exiliado y antigua mano derecha de Alexei Navalny, que asegura haber sido agredido violentamente frente a su domicilio en Vilna el martes por la noche. Un ataque calificado de impactante por el gobierno lituano.
Unos 15 golpes y gas lacrimógeno. En un video publicado en Telegram, Leonid Volkov, ex mano derecha de Alexei Navalny, afirma que el ataque contra él fue típico del modus operandi de los hombres de Vladimir Putin. Tras publicar fotos de su marido en la plataforma X, la esposa de Volkov escribe: Estamos en casa. Leonid tiene el brazo roto y sigue sin poder caminar debido a una grave contusión causada por los martillazos. Todos trabajaremos aún más duro, con más rabia. Según el relato de sus familiares, publicado por el sitio web de la oposición rusa Medusa, Leonid Volkov fue atacado mientras aparcaba cerca de su casa en Vilna, donde vive exiliado. Al parecer, un hombre rompió la ventana de su automóvil, lo roció con gas lacrimógeno y lo golpeó con un objeto contundente. Las autoridades lituanas abrieron una investigación. Las noticias del ataque a Leonid son chocantes. Las autoridades competentes están trabajando. Los autores tendrán que responder por su crimen. Desde la muerte de Alexei Navalny, de quien fue jefe de gabinete y presidente de la Fundación Anticorrupción, Leonid Volkov era amenazado, como dijo pocas horas antes de ser atacado. Nuestro trabajo se compone de retos muy complejos, de una enorme presión, porque sabemos que Putin no solo está matando gente dentro de Rusia, sino también fuera del país. El atentado contra Leonid Volkov se produce pocos días antes de las elecciones presidenciales en Rusia, en la que Vladimir Putin busca su reelección sin una oposición real. Hablamos ahora de la guerra en Gaza. Allí en la costa del enclave ya se está preparando un pequeño muelle de carga para desembarcar las 200 toneladas de ayuda humanitaria que viajan a bordo del barco de la ONG Open Arms. Previamente, nuestro corresponsal Federico Cuevar Verena nos amplió la información desde Jerusalén. Sí, ese barco de la ONG Open Arms está en camino, según lo señalado, partió ayer desde el puerto de Lárnaca en Chipre y se estima que podría tardar por el peso de la carga, esas 200 toneladas de comida que lleva, podría tardar unos 2 días en llegar a la Franja de Gaza y en completar esta misión piloto para ese corredor de ayuda. Es una cantidad de ayuda que equivale a unos 15 camiones, de ahí que varias organizaciones y agencias de la ONU remarcaran que aunque es bienvenido y sirve el envío de ayuda por mar, no puede reemplazar de ninguna manera el impacto que tiene la entrada masiva de camiones de ayuda humanitaria que en estos momentos están entrando en muy poca cantidad y no alcanzan para aliviar la creciente hambruna causada por el asedio israelí en la Franja de Gaza, que ya ha matado a al menos 27 personas, la mayoría de ellos niños. De su lado, Estados Unidos también confirmó que un barco militar está en camino para construir ese puerto temporal que tardaría también unos 60 días en quedar listo, mientras que el Programa Mundial de Alimentos hizo una primera entrega desde febrero, su primera entrega de alimentos al norte de Gaza, utilizando una ruta militar elaborada por Israel. Está claro también estas declaraciones del jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, que volvió a señalar que el hambre está siendo usada como arma de guerra en Gaza, sin mencionar directamente a Israel, pero dijo que es una crisis humanitaria creada por el hombre y que si se buscan alternativas por mar y aire para entregar ayuda es porque las rutas terrestres están cerradas. En otro frente del conflicto en Medio Oriente, un comandante de Hamas murió este miércoles en un ataque israelí en el sur del Líbano. Se trata de Hadi Mustafa, integrante de las brigadas Al-Qassam, brazo armado del grupo islamista. El ataque se registró en la ciudad de Tiro, cerca del campo de refugiados de Rashidiyeh. Un ataque que se suma a los cerca de 4 bombardeos de las fuerzas israelíes en territorio libanés en las últimas 48 horas en la región de Baalbek, en el este del Líbano. Los detalles con nuestra corresponsal Etel Bonet. Nos encontramos en la región de Baalbek, a 100 kilómetros de la frontera con Israel, donde continúan el intercambio de fuego cruzado diario, y esta mañana, en un ataque con drones israelíes contra un vehículo, ha muerto un alto mando de Hamas y otros 3 milicianos en la localidad de Tiro, al sur del Líbano. Pero desde hace 2 días, esta región, alejada de los enfrentamientos fronterizos, se ha convertido en objetivo de los ataques aéreos israelíes, como pueden ver a mi derecha. En este edificio de 2 plantas albergaban las oficinas del Ministerio de Industria y otros 3 edificios, uno de ellos perteneciente a una compañía de productos alimenticios, han acabado completamente destruidos por los misiles israelíes. En los bombardeos han muerto 3 personas, una de ellas un civil, y otras 10 han resultado heridas.
Israel justifica los ataques a esta región alegando que se trata de almacenes de armas y equipos militares de Hezbollah y han sido como represalia al lanzamiento de más de 100 cohetes desde el sur del Líbano contra la región de los Altos del Golán. Este ha sido el segundo ataque en esta zona en menos de 2 semanas, lo que hace temer que la guerra pueda extenderse dentro del Líbano. El primer ministro libanés, Najib Mitaki, ha mostrado su compromiso para buscar un acuerdo político permanente que acabe con las hostilidades del sur del Líbano, pero hasta el momento la guerra le está ganando terreno a la diplomacia. Tras el anuncio de dimisión del primer ministro haitiano Ariel Henry, el pequeño país caribeño se encamina ahora hacia una transición de alto riesgo. Con Haití azotado por una triple crisis política, de seguridad y humanitaria, Estados Unidos busca que una autoridad de transición se ponga en marcha en las próximas horas. Manifestantes indignados toman las calles de Puerto Príncipe. Tras la dimisión del primer ministro Ariel Henry y el anuncio de CARICOM, la comunidad caribeña, de que pronto se crearía en Haití un consejo presidencial de transición, muchos residentes expresan sus temores. Corresponde al pueblo haitiano decidir quién debe ser primer ministro y quién presidente. Hoy nos corresponde a nosotros, los haitianos, designar a alguien para llenar el vacío y luego tener la oportunidad de organizar unas buenas elecciones. Según Guyana, que ostenta la presidencia de CARICOM, el futuro Consejo de Transición estará compuesto por 7 miembros con derecho a voto y 2 observadores, que se supone representan a las principales fuerzas políticas del país, la sociedad civil y el sector privado. El objetivo es nombrar un primer ministro interino antes de organizar elecciones generales. En el frente de la seguridad, Kenia, que el pasado julio acordó dirigir una fuerza de seguridad internacional de 2.500 efectivos, anunció el martes que suspendía su despliegue. Estados Unidos reaccionó de inmediato. El Departamento de Estado no veía razón alguna para retrasar la misión. No creemos que sea necesario un nuevo plazo. Si nos fijamos en lo que dijo el gobierno keniano en su declaración, es que hay que tener un gobierno con el que cooperar. Es natural esperar que quieran saber que hay un gobierno que puede acogerles y puede pedirles que desplieguen una misión. Si bien Estados Unidos anunció a principios de semana que aumentaba a $300 millones su contribución financiera a la ayuda humanitaria y a las fuerzas de seguridad, Washington ha descartado el envío de soldados estadounidenses a Haití. Cerramos en Argentina. El país vio cómo su inflación mensual se desaceleró por tercer mes consecutivo desde que saltó al 25% con la llegada de Javier Milei. Mientras la economía se resiente, el gobierno se abrió a importar productos para reducir el costo de la canasta básica. Luis Muñoz tiene más detalles sobre cómo han evolucionado los precios. Comprar en Argentina es más costoso cada mes, por lo que las ventas caen y los vendedores en los mercados se resienten. Nosotros atrás tenemos unos contenedores, que es donde se desecha la basura, y vas con un cajón y vos ves 20 personas que se te vienen encima a ver qué se pueden llevar para llevar un plato de comida a su mesa. Febrero volvió a ser histórico, con una inflación del 276,2% interanual, la cifra más alta en décadas. Los consumidores sufren el impacto. Es muy brutal la incidencia del costo de la comida. Es muy brutal. O sea, todo vale mucha plata. Argentina se acerca a un 60% de pobreza, según un informe de la Universidad Católica Argentina. Cuando llegó Javier Milei al poder, el dato era de un 40%. Sin embargo, su gobierno ultraconservador celebró que la inflación de febrero se situará en un 13,2%, desacelerando por segundo mes consecutivo. El gobierno se abre ahora a la importación de productos. La economía de a poco se va normalizando y en esta línea se tomó la decisión de abrir definitivamente las importaciones de determinados productos de la canasta familiar en pos, por supuesto, de poder hacer los precios más competitivos en beneficio claramente de las familias, de los consumidores argentinos. Milei ya ha dicho que se espera un mes de marzo complicado. Mientras caen las ventas, la actividad y la producción, a la par de la reducción de las pensiones, los salarios estatales y la inversión pública, tras una serie de recortes ultraliberales.
Así cerramos nuestro informativo, pero sigan conectados a France 24 y France24.com.